que, sí. Tiene la palabra el diputado Kicillof. Bueno, Secretario de la Comisión. primero pido disculpas por la demora. En segundo lugar, quería comentarles y mi bloque y lo que es el bloque en el Senado con el que trabajamos están al tanto, pero yo, por motivos de la intensa labor vinculada a la cuestión presupuestaria y la cantidad de reuniones que hemos tenido, no pude adelantar algo que quería presentar hoy y que voy a invitar a firmar a todos los diputados que quieran hacerlo. Por supuesto, los de mi bloque, ahora charlaremos un segundo a ver si también lo acompañan. Se trata de un pedido de información vinculado por un lado, el propósito de esta comisión, el objeto y la responsabilidad de esta comisión, y en segundo lugar, en vista de la información y los datos que efectivamente había circulado hasta el día de hoy el Poder Ejecutivo con respecto a la cuestión de la deuda. Lo que marcamos en este pedido de informe es que la información que se envió es parcial e insuficiente para permitir que la Comisión cumpla con sus propósitos. Entonces yo quería comentar someramente, después circularé una nota y ahora cuando hable, porque por demora mía no pude circularlo antes entre mis compañeros, pero invito a cualquiera a firmarlo y de todas maneras ahora voy a comentar. Estamos haciendo un pedido de información adicional en base al análisis que he hecho de la información tanto confidencial como pública que ya nos han entregado, y lo menciono simplemente a modo de inventario, después circularé la nota. Con respecto a los litigios pendientes por la deuda defaulteada en 2001 y de la gestión tendiente a la normalización del servicio de los títulos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, se solicita al Ministerio de Hacienda: 1. Los informes descriptivos que acompañan el informe al Congreso de diciembre del 16, el informe Congreso de julio 1, 16 y el primer informe de 2016. Algunos de ustedes, bueno, todos ustedes tuvieron acceso a esta información, saben que son un montón de planillas bastante inconexas, sin ninguna relación, sin ninguna explicación, sin ningún trabajo adicional y sin sobre esto poner ningún manto de sospecha. Digo, por el resultado, la verdad es que no clarifica mucho y tampoco está jerarquizada, y para colmo, como es confidencial, nosotros la debemos circular de una manera muy limitada. No es que podemos poner equipos grandes a trabajar con esto. Así que lo que se va a pedir son informes descriptivos. En segundo lugar, el dictamen legal sobre la prescripción mencionada en el informe del 27 de septiembre de 2016. Ahí se habla de que está sujeta a prescripción algunas cuestiones normativas. Necesitamos un dictamen legal. La información actualizada correspondiente a los 2 primeros trimestres de 2018, tenemos información que está vieja y se ha seguido trabajando. Y esto tiene que ver simplemente con la deuda en default y la regularización de lo que son los buitres, ¿no? Los holdouts. Se pide también todas las comunicaciones con el Special Master, Daniel Pollack. Esto es habitual que sea público, es pública la relación entre el Estado y sus abogados, pero en particular como el juez, entonces Griesa, hoy el difunto juez Griesa, designó a este maestro especial Daniel Pollack, bueno, tiene comunicaciones formales con el Estado argentino solicitando reuniones, pidiendo esfuerzo. Bueno, lo que le vamos a solicitar son todas las comunicaciones con Daniel Pollack, también sometida, obviamente, a los requisitos de confidencialidad con la que se ha circulado la información. Que se informe que si en algún acuerdo posterior a los registrados en el anexo 1 de la Ley 27, o sea, los que fueron al Congreso, la Argentina ha acordado el pago de alguna suma adicional a la contemplada a la oferta base y a la oferta pari passu, por ejemplo, en concepto de honorarios legales o gastos administrativos del demandante, y en tal caso explique la razón y proporcione la documentación respaldatoria. Quiero ser muy claro en esto. Según lo que se conoció, y algunas cuestiones que estaban escritas, manuscritas, en el acuerdo firmado particularmente con el acreedor MNL, o sea, con Paul Singer, la empresa Paul Singer, el buitre mayor, digamos, de esta historia,
figuraba que Singer requería que además de los pagos de la deuda y además de los pagos de los intereses punitorios, etcétera, completamente sin negociación, me animo a decir, porque se cumplió todas las exigencias que puso Singer, y las conozco bien porque me las hizo no él, pero sí representante de él en persona. Se cumplió con todo, pero una cosa que exigía Paul Singer en ese momento era que se le pagaran los abogados con los que litigó contra la Argentina y que se le pagaran también los gastos adicionales en los que incurrió. Entre ellos está, por ejemplo, aportes que hacía algo que se conocía entonces como Task Force Argentina, que era un grupo de tareas, la traducción sería un grupo de tareas destinado, y lo ha hecho en otros casos, incluso con el gobierno norteamericano o empresas norteamericanas. Era destinado a generar propaganda y a pagarle a fundaciones y a diferentes especialistas para que accionara de manera propagandista contra la Argentina para lograr su objetivo. Incluso se ha sabido que ha financiado Singer gastos electorales o vinculados a la elección del 2015. Yo, por lo que leemos en el acuerdo manuscrito, puede ser, esperamos que no, que se le hayan pagado todos estos gastos. O sea que entre la deuda argentina que se emitió con la ley de pago a los fondos buitres, esa autorización de 16.000 que terminaron siendo 12.000, se haya emitido deuda para pagarle a abogados y a propagandistas en contra de la República Argentina y tal vez, quiero creer que no, a fundaciones argentinas o a algunos agentes vinculados con la campaña electoral de alguna fuerza política. Por eso la pregunta concreta es ¿qué pagamos? Que de los documentos que nos entregaron esperábamos que se pudiera desprender o colegir cuáles habían sido las exigencias de Singer a las que se les dio curso. Porque quiero decir que cuando esto, y lo vengo siguiendo muy bien, lo presentó el entonces ministro y los funcionarios, no dijeron que habíamos pagado gastos adicionales o cuáles eran esos gastos adicionales. Necesitamos conocerlo. Obviamente, ¿por qué? Porque esta comisión entiende, obviamente, en las cuestiones vinculadas a la deuda externa y la regularización, llamémosla, de los pasivos que fueron a default y que quedaron como holdout, sin entrar a ninguno de los canjes, pero queremos ver qué se pagó. Eso se le pide en concreto porque ahí, bueno, conociendo los gastos no quiero hacer más suposiciones. Sabremos qué es lo que... Pero también necesitaríamos, por eso pedimos la explicación y la documentación respaldatoria. O sea, qué agencia del Estado, si fuera Procuración, que aceptó que se pudiera incurrir en estos costos. Después, que confirme que en algunos de los acuerdos posteriores a los registrados en el anexo de la ley, la Argentina ha acordado pagar intereses contractuales, legales o judiciales por el tiempo transcurrido desde el 31 de enero de 2016. O sea, si hubo un acrecentamiento de la deuda posterior a la decisión de la ley. Quiero decir, obviamente nosotros no estuvimos de acuerdo, pero queremos conocerlo. No se desprende esto, y es una información que la Comisión debe conocer, y no se desprende de la documentación entregada. Que conteste si ha estimado un plazo máximo para el mantenimiento de las ofertas de cancelación de la deuda contempladas en la ley. También eso está abierto sin fecha, porque sabemos que hay litigios y reclamos abiertos, pero ¿se sostienen esas condiciones por cuánto tiempo? Bueno. Después, con respecto a la normalización de los servicios de los títulos de los canjes 2005 y 2010, se solicita un informe del Ministerio respecto de las tareas realizadas y los resultados obtenidos en cumplimiento de su deber de informar, en virtud del penúltimo párrafo del artículo 42, un informe al Ministerio sobre la demanda del fondo buitre Draw Capital Partners contra la Argentina en el juzgado, ex Griesa, hoy Presca, en la cual reclama el pago de intereses punitorios por la demora en el pago de los intereses de los bonos de los canjes mientras estuvo vigente el blanqueo dispuesto por el juez Griesa. Después que envíe copia del acuerdo de honorarios suscripto con el Banco de Nueva York. También, eso no está presente en la documentación y sin embargo entendemos que la República se comprometió a pagar esos honorarios. Y después, con respecto a la deuda externa emitida desde abril del 16, se solicita que informe cuáles son las entidades
que ha contratado para que se desempeñen como colocadores, agentes fiduciarios, agentes de pago, agentes de información, agentes de custodia, agentes de registración, agencias calificadores y asesores legales en la emisión de los títulos públicos contemplados en el artículo 7º de la ley, que explique por qué. Este es un tema que estábamos tratando de dilucidar de la documentación, no pudimos, por eso lo pedimos en concreto, que explique por qué 6 días después de expresar en los considerandos de la resolución 136 de fecha 13 de abril de 2016, que había resuelto contratar a la agencia calificadora Standard & Poor's, porque de las 3 agencias a las que se le solicitó cotización, Standard & Poor's fue la única de las entidades contactadas, dispuestas a suscribir un contrato regulado por la ley argentina y sometido a la jurisdicción de los tribunales locales, y su costo estaba en línea con la de las otras 2, ¿por qué después dictó una resolución? Es otra, la 144, que dispone también la contratación de Moody's, que es una que no cumplía con estos requisitos. Entonces, bueno, sería una explicación. Y después, que informe si considera que el tope máximo es 0,20 del monto de la emisión aplicable a los honorarios de las entidades financieras que se contratan para colocación de títulos de la Argentina en el exterior, previsto por el artículo 10 de la Ley de Pago a los Buitres, rige para todas las emisiones de títulos de la Argentina realizadas después del dictamen de dicha ley. Y confirme que ninguno de los acuerdos de honorarios con entidades colocadoras celebrados desde entonces superó tal límite. Porque ahí se ponía una restricción, se la autoimponía, porque la verdad que no fue discutida. Envíe a la Comisión copia de todos los prospectos de emisión y los términos contractuales de los títulos, esto es para títulos vinculados a lo de 2005, y esclarezca el carácter de los contratos de recompra establecidos por las resoluciones 89, 117, 151 y 65, que informe los bancos, la tasa, etcétera, que remita la información estadística, porque acá hay una cuestión que es más general. Nosotros contamos con los informes trimestrales de deuda, pero están actualizados al 30 de septiembre, están actualizados a julio, si no me equivoco. Le pedimos que actualicen esa información y habiendo transcurrido 2 años y medio desde que el Congreso sancionó la ley, explique de qué manera específica y en qué medida considera que su sanción y la implementación del acuerdo con los holdouts ha contribuido a alcanzar los fines del Poder Ejecutivo Nacional planteado en su mensaje al Congreso. Bueno, es un pedido de información complementaria y de explicaciones sobre muchos puntos que no hemos podido rescatar de la información que ya remitió. Además de una relación completa de qué son todas esas planillas, que hay un índice muy mal elaborado. Bueno, ha sido desprolijamente enviada, pero puede ser por el apuro con el que se la solicitamos, así que le vamos a dar la oportunidad de dar mayor información. Bueno, gracias, diputado.